Nos volvemos a encontrar en otra capilla. Esta es nuestra capilla virtual y qué gusto saludarles. Soy el pastor Leonel Molano y abrimos un nuevo espacio, un nuevo tiempo donde nos agrada muchísimo. La verdad, esto es lo que más nos gusta, estudiar la palabra de nuestro Dios. Y hoy en la capilla virtual, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a temas que en algunos casos son preguntas, cuestionamientos, invitaciones al diálogo, temas de controversia? Algunos de esos temas ya han recibido respuesta, y han recibido respuesta desde la misma Biblia. Como este es un programa netamente cristiano, bíblico, pues las respuestas para nosotros son cristianas, desde la fe cristiana, desde el soporte bíblico. Entonces, ante cualquier tema, cualquier cuestionamiento, digamos, de verdad, si existieron los dinosaurios, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Qué dice la Biblia? Y, por ejemplo, en el tema de una pandemia con la que está viviendo el mundo, ¿ha habido otras pandemias? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, ante temas de esos, podemos decir, hay respuestas que ya se han dado. Hay respuestas desde el conocimiento adquirido, desde el conocimiento acumulado, desde la experiencia, desde la vivencia, desde el ejercicio que se hace. Bueno, la ciencia tratando de resolver todas las situaciones posibles, la tecnología ayudando. Pero nosotros en Capilla Virtual, en ¿qué dice la Biblia?, nos atenemos a eso. Vamos a dar respuestas de la Biblia. Algunos pedirán otro tipo de respuestas. No, nosotros le vamos a ayudar con algunos elementos. Por supuesto no lo dominamos todo, pero con algunos elementos que queremos colocar y que pueden ayudar para establecer un diálogo franco, un diálogo abierto, sobre todo un diálogo amable. Y si es entre creyentes, más que amable, es de concordia, del amor de Cristo. No podemos ser entre creyentes, en aquellos que proclamamos el nombre del Señor Jesucristo, que decimos ser seguidores, volvernos enemigos por un tema. No, pues dialoguémoslo. Seguro que hay diferencias de opinión, sí, claro que sí. En los mismos días del Señor Jesucristo había opiniones diversas con respecto a la interpretación de la ley. Estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotes, los seguidores de Juan. Estaban también los esenios, y entre los esenios había grupos. Bueno, usted encuentra en la historia por lo menos unos 8 grupos. Los samaritanos, luego vendrían los seguidores de Jesús. Entonces, diferencia de opiniones, y cada uno, de acuerdo a su opinión que tiene, se estructura diferente y establece pues opiniones. Pero por eso no vamos a ser enemigos. No, a eso no nos llama Señor Jesucristo. Nos llama si somos sus seguidores, bueno, puede haber diferencia de opinión, pero no para ser enemigos. Entonces podemos establecer un diálogo franco. Esa es la invitación de Capilla Virtual. Y hoy, nuestro tema, que continúa una serie que venimos tocando, para ser un poco contextuales con lo que estamos viviendo: Dios y pandemia. Y en Dios y pandemia queremos ir a buscar paralelos de la situación que está viviendo la humanidad. La mitad del mundo se puso en pausa, se puso en cuarentena, en confinamiento estricto en algunos casos, en otros pues confinamiento voluntario por preservar la salud, la propia y la de otros. Y entonces miramos, bueno, en la Biblia, ante situaciones similares, Dios respondió, porque la pregunta es esa. Bueno, está la pandemia, medio mundo se pausó, pero esa pausa de medio mundo hizo frenar al otro medio mundo. Entonces el mundo entero está bajo pandemia. Estamos bajo pandemia. Porque si usted quiere ir de un país a otro, no, pero en este país no hay COVID, no hay virus que esté contagiando.
Entonces me puedo movilizar. Sí, pero si quiere hacer sus salidas internacionales, no puede porque en el otro país no lo van a dejar entrar. Entonces, ¿qué problema que tenemos, no? Entonces la mitad del mundo se puso en pausa y pausó la otra mitad del mundo. Entonces toda la humanidad está en esa dinámica. Entonces la pregunta que aparece por todo lado es, bueno, ya se alargó esto y ¿qué pasó? ¿Cómo que no se puede solucionar? Entonces viene el tema, bueno, ¿y Dios? ¿Y Dios qué? ¿No participa? ¿No está invitado? ¿Se distancia? ¿Se aleja? ¿Se queda en silencio? ¿Dios qué dice? Queremos escuchar entonces a sus profetas, queremos escuchar entonces a sus hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios para este tiempo. Pero pasan las semanas, se alarga la cuarentena y pareciera que no hay una voz, solo voz de aliento. Manténganse firmes, constantes en el Señor, pero una voz de aliento. Viene la sanidad, viene alguna solución. ¿Qué va a suceder con la economía? ¿Qué va a suceder con la salud? Y se acaban las unidades de cuidado intensivo, los hospitales se llenan, colapsan seguramente. ¿Y Dios? ¿Por qué? ¿Será que Dios no le contesta a la iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Hizo Dios oídos sordos? Ese es Dios y Pandemia. Bienvenidos para participar de unos minutos en esta segunda parte donde agregamos otros elementos, situaciones paralelas inicialmente en la Biblia, después veremos en la historia. Y hablando de la Biblia, en nuestra primera parte habíamos visto situaciones paralelas que pueden mirarse y que han afectado a toda la humanidad, o a gran parte de la humanidad, o a un gran grupo. Pandemia, ¿no? Pan, el Dios Pan, el todo, y demos, el pueblo, que afecta a todo el pueblo. Entonces una pandemia afecta a todos. ¿En qué momentos en la Biblia, en la Sagrada Escritura y luego en la historia se han presentado situaciones similares a la que estamos viviendo? ¿Para qué queremos verlas? Para poder ver, ya que sucedieron, cómo actuó Dios. ¿Dios sí participó o Dios dejó que eso pasara? ¿No hizo Dios nada? ¿No habló a través de sus profetas? ¿Qué dijo Dios? Bueno, vimos en la primera parte casos para iniciar. La Biblia inicia hablando de cosas así. Vimos el caso de Caín y Abel. Están Adán y Eva, y Caín y Abel se van a repartir el mundo. Es la mitad, cada uno tiene la mitad de la humanidad. Vendrán después las situaciones para explicar de dónde salió la esposa de Caín, ¿no? Pero lo cierto es que veíamos ahí que es interesante. Caín mata a Abel, muere la mitad del mundo, la mitad de la humanidad. ¿Y Dios actuó o no actuó? Veíamos que, sí señores, aparece el tercer hijo de Adán y Eva, capítulo 5 de Génesis. Y Eva dice, y Adán que le llaman Set, y dice que reemplazó a Abel. Pero, ¿cuál es la importancia que cobra ahí? Que Dios tiene un plan, que lo dio en Génesis 3:15, un plan para salvar la humanidad, porque están bajo juicio por causa del pecado. Pero Dios no quiere perder esta creación, lo da todo por ella. Se atraviesa el enemigo que ya ha tenido su problema con Dios, y se atraviesa porque es enemigo total y no quiere la bendición, el beneficio para esta nueva creación. Y vienen todas esas situaciones que se plantean ahí. Entonces Dios quiere a toda costa sacar adelante este propósito, y esa palabra es clave que vimos ahí. Dios no se mueve por la situación temporal. No, Dios se mueve bajo un propósito eterno, y el propósito eterno es que esta humanidad que creó no se va a perder. La salvo porque la salvo, y hago todo lo que haya que hacer. Hasta mi vida estoy dispuesto a dar. Y ahí es donde vamos a ver que más adelante aparecerá el tema del Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. Bueno, paso por paso. ¿Qué ocurre entonces? Ante una pandemia como esa que afecta a la mitad del mundo, que solo Caín, Dios actúa. Sí señor, Dios actúa en la pandemia. Y viene Set y
toma el lugar de Abel. La promesa entonces que no iba a continuar por Caín, se dedicó a ir en contra de Dios. La promesa continúa en Set y va a ser un descendiente entonces de Set que va a heredar esa promesa. Bueno, entonces ya con Set después aparece que nacen más hijos y nacen hijas a Adán y Eva. Bueno, ya ahí viene la posible primera opción de esposa para Set y esposa para Caín. Una hermana, seguramente, o más adelante para Caín, una sobrina, más seguro. Serían dos opciones, pero eso será tema para tocar en otra ocasión. Entonces, mire usted, ante una pandemia de esas, ¿actuó Dios? Sí, pero Dios actúa bajo un propósito y nunca se deja desviar de ahí. Vimos un segundo caso, el pueblo de Israel, ya cuando terminamos Génesis, la palabra de Dios, y cuando terminamos Génesis en el capítulo 50, aquí lo tengo, dijimos, bueno, uno lee el capítulo 50, termina de leer el capítulo 50 de Génesis, y ahí termina con la familia de Jacob. Recuerden, el abuelo Abraham, luego vino Isaac, ahora Jacob, y ahora están sus hijos, sus 12 hijos. Y José está en Egipto y lleva a su padre. Capítulo 49, 50, las bendiciones de José, de Jacob a sus hijos, y José lo lleva a Egipto. Y cierra Génesis con 70 personas que son la familia de Jacob. Los hijos de sus hijos, de sus nietos, y completa 70. Cierra ahí la Biblia, cierra el Génesis. Pasa usted la última página de Génesis y aterriza en Éxodo, el segundo libro de la Biblia. ¿Y sabe qué ha sucedido? Cuando usted pasó la página, así nomás terminó el capítulo 50 y pasó la página, pasaron 4 siglos, 400 años entre el capítulo 50 de Génesis y el capítulo 1 de Éxodo. 400 años, así es. Eso no, está cronológicamente, eso hay que revisarlo. Pero es que pasan 4 siglos. ¿Y qué es lo que llama la atención? Muchos detalles. No se pueden detener en todos, pero algunos es importante tomarlos en cuenta. Nos ayudan para lo que queremos revisar. En esos 400 años, dice el Éxodo al comenzar, que se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces la buena obra que hizo José llegó hasta ahí. ¿Y qué hizo ese siguiente faraón? Esclavizó al pueblo de Israel. Lo tomó como pueblo más débil y lo esclavizó. Eran pastores, no eran guerreros. Y lo esclavizó, y esa esclavitud se extendió por 400 años. Por lo menos en línea, un promedio de 40 años por generación, 10 generaciones continuas. ¿Se imagina usted? 10 generaciones es hablar de los hijos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, ahí va la cuarta generación, quinta generación. Pero aquí estos venían esclavos, pero venían esclavos desde más atrás. Los pentabuelos, los sextabuelos, los heptabuelos, los octabuelos, los nonabuelos, los decabuelos. Y estamos llegando hasta los días de José, ¿no? Ahí ya sigue José y va a venir Jacob. Pero hasta los decabuelos, 10 generaciones esclavos. Y entonces eso es una pandemia, afectaba a todo el pueblo de Israel y lo afectó por 10 generaciones. Y entonces la pregunta fue, ¿y en 10 generaciones, oiga, y Dios no escuchaba a ese pueblo? Y ellos estaban aferrados a las promesas de su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, decabuelo Abraham. Pero, y Dios, el Dios nuestro, nos prometió un Salvador, vendrá. Pasó esa generación, la siguiente, sí, los niños aprendían eso. Y nada que llega, más esclavos, más esclavitud. Los niños nacían esclavos. Los jovencitos vivían esclavos. Casadas las parejas, esclavos. Con todas las situaciones que se pueden derivar de todo eso, ¿no? Y claro, había esclavos de esclavos. Había esclavos que trabajaban en Egipto, ¿no? Y esos esclavos se encargaban del ganado, se encargaban de todos los oficios. Todos los oficios. De hecho, mejor dicho, digamos, los egipcios eran estrato alto y todos los oficios, todo lo que era de servicios, todo lo manejaba Israel.
Claro, entonces había capataces hebreos, había mayordomos, había gente de la servidumbre trabajando en la casa real, en las casas de los jefes. Bueno, entonces ahí tenemos esa situación, un tema. 10 siglos, 10 generaciones en 4 siglos esclavos en Egipto. Y aparece Moisés. Dios tiene su plan. Aparece Moisés, pero cuando aparece Moisés, usted conoce la historia, es el Éxodo. Y aparece la historia, el niño Moisés, escondido por su madre, lo rescata del agua del río Nilo, la hija del faraón, que sería la heredera al trono en Egipto, pero debe heredar es su hijo, no tiene hijo heredero, y ella lo tomó como que el río Nilo, que para ellos en su mitología es un dios, el dios Nilo se acordó de la hija del faraón y le regaló, el Nilo le regaló un niño, en su creencia, y lo llevó. El padre no dijo nada, el faraón dijo, ay bueno, mi hija tiene un hijo, el Nilo le regaló un hijo, ¿sí? Supieron que era hebreo, 7 de los hebreos, su genotipo y su fenotipo es hebreo. Pero ella lo adoptó y creció en Egipto. Sobre la edad de 40 años, parece que Moisés ya considera que como que está preparado y quiere hacer algo por sus hermanos, pero lo hace en su metodología, con sus habilidades, en su plan, proyecto, muy mosaico, muy humano, pero no de acuerdo a como Dios lo quiere hacer. Pues ¿qué sucedió? Usted conoce, Moisés cometió errores y resulta en Madián. Y pasan otros 40 años, a los 80 es que se le aparece Dios en la zarza. ¿Y qué es lo que Dios le dice a Moisés? Palabras más, palabras menos, ajustándonos al texto, lo que Dios le dice, el plan continúa. Moisés, estás metido en un propósito, en el propósito mío eterno. Y mi propósito eterno es vivir con la humanidad por la eternidad. Pero se presentó el tema del pecado, pero yo no quiero que se pierda porque la paga del pecado es muerte, pero eso es lo que yo no quiero, yo no los creé para eso, los quiero salvar la humanidad. Moisés, tú haces parte. En medio de todo este cuadro, este rompecabezas, tú eres un pedacito, desempeña la labor que te toca. Por 40 años Moisés va a servirle a Dios. ¿Y qué es? Estructurar la nación hebrea que va a traer al Mesías. El plan viene. La promesa que dio a Adán y Eva, reemplazo de Caín, reemplazo de Abel por Sed, luego viene Enoc, Noé, gente que le sirve a Dios, luego va a aparecer entonces Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Jacob, José, y luego en Israel, y aparece Moisés, el libertador. Pero ya no son 70 que nos dejó Génesis, sino que ya es un pueblo como de 2 millones. Porque en el libro de Números se habla de más de 600,000 los hombres mayores de 20 años. Entonces súmenle las mujeres y súmenle los niños y los otros. Entonces, además se pegaron otros grupos por ahí, los gabaonitas, por ejemplo. Entonces es un pueblo como de 2 millones de personas. Pero no tienen estructura como una nación. Moisés va a ser el encargado de estructurar la nación, pero es una nación especial porque hace parte del propósito eterno de Dios de salvar la humanidad, que no se pierda. El enemigo sí quiere que se pierda, que nadie se salve, que nadie herede el cielo, pero Dios se mantiene en su propósito. Entonces vuelve Dios a actuar, no de acuerdo a nuestra manera de pensar, no. Dios dejó que Israel siguiera otros 80 años, 2 generaciones más con Moisés, siguiera esclava. Qué tremendo, ¿no? Pero Dios sigue en su plan, en su proyecto, porque Él no está pensando solo en Israel, está pensando en cada ser humano. Y cómo demostrarle su amor a la humanidad, que el hombre entienda que el pecado es así la peor pandemia de todas. Entonces, ahí estábamos viendo eso, ¿no? Agreguemos hoy entonces más casos donde podemos decir son pandemias, cosas que afectan a toda la humanidad y donde podemos mirar en la Biblia, porque ya sucedió, bueno, ¿y Dios qué? Actúa, participa, interviene, se queda en silencio, se aparta, cierra sus ojos, duerme. No, por supuesto que no. ¿Pero qué hace Dios? ¿Nos deja solos, nos abandona?
Eso diríamos del pueblo de Israel, 400 años, 10 generaciones en línea, como abandonados a su suerte. Y Dios, sí, Dios estaba formando el pueblo y vendría a su tiempo. Son cosas que no tenemos elementos suficientes para, sería atrevernos a juzgar a Dios. Pues quien se atreva, yo lo dejo solo. A ver, ¿con qué va usted a juzgar a Dios? No, Él está en el trono y Él maneja todo bien. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para tratar de entender cómo es que Dios actúa y por qué Dios actúa así. Y yo, ¿quién soy para decirle a Dios por qué no actúa de otra manera? Nosotros somos los jueces. Ni tenemos el puesto, ni ese trabajo de gobernar el universo. No, eso le toca a Él. Se necesitan muchas habilidades, muchos conocimientos, mucha sabiduría para gobernar el universo. Entonces, ¿con qué vamos a enfrentar a Dios y decirle, venga, porque lo está haciendo como mal, me parece, ¿no? No, cuidado con eso, porque sí, le irrespeto total, le irreverencia pura. Bueno, miramos la Biblia y agreguemos otros casos. Por ejemplo, al comenzar, volviendo a Génesis, el capítulo 6 es interesante, porque después del capítulo 5, cuando se menciona, dice que las generaciones o los descendientes de Adán y Eva, y nació Seth, pasa el capítulo 5, y si ustedes desembocan en el capítulo 6, ¿y sabe qué? El capítulo 6 es, pero impresionante, porque el capítulo 6 nos habla de la maldad de los hombres. Esa humanidad, porque después de esos dos hijos que tuvo Adán y Eva, y la esposa de Caín, y bueno, y los descendientes de Seth, los descendientes de Caín, los hijos de Dios, los hijos de los hombres que dice ahí, parece que los hijos de Dios eran los de los descendientes de Seth y los hijos de los hombres los descendientes de Caín. Bueno, después se cruzaron. Entonces, ¿qué pasó? Esa sí que es otra pandemia, esa sí es pandemia, ¿no? La maldad cubrió toda la humanidad. Ahí pasan muchísimos años, siglos seguramente, generaciones. Y dice ahí que vio Dios que el deseo del hombre era de continuo el mal. Y fue tan caótico que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Así sería de duro, para que Dios se arrepienta. Pero luego no es que es amor. De tal manera amó Dios al mundo, pero le duele el pecado. Y ahí dijo, no, la raza humana toda se va a perder. Otra vez se va a perder, no, pero seguimos empecinados en qué, empeñados, enfocados, direccionados, ¿en qué? Por un propósito. Dios no, hay que salvar la humanidad, hay que salvar la raza humana. Algunos se perderán porque quieren, pero mi deseo es que no se pierda. Entonces la raza humana toda está perdida. Y Dios, ahí si usted analiza el texto, revisa, prácticamente Dios está buscando con quién salvar la humanidad, con quién cumplir su propósito, su promesa, continuarla. De Génesis 3:15, luego murió Abel, Seth, y luego va a seguir. Entonces, claro, allá aparece Enoc, por ejemplo, que caminó con Dios, en fin, y va a aparecer ahora un hombre, Noé. Dice que toda la raza humana estaba perdida en pecado, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios lo vio. Digamos que encontró una persona. ¡Ay, con este podemos salvarlo! Vean, no había nada que hacer. Toda la humanidad, por causa de su pecado, se iría a perder. ¿Saben quién estaba alegre? A Dios le dolió en su corazón. Le dolió, eso significa tristeza. Digo yo, hasta en Dios, preocupación, angustia. No, esta raza humana le dimos la oportunidad, pero tomaron decisiones equivocadas. Como un padre, con su hijo, con su hija que se aparta, caen con malas amistades, con los vicios, la droga, el alcohol, el robo, bueno, se meten bandas, en fin, eso le duele al padre, a la madre, duro. Pues imagínense a Dios de padre y creador. El dolor es grande, y el texto señala, es la interpretación que toma el relato,
que a Dios le dolió en su corazón. Y no solo le dolió, dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Es una expresión humana que trata de decirnos qué es lo que Dios experimentó. Ahora, eso es por revelación que se recibe. Pero en medio de esa pandemia, no hay quien clame a Dios. Y Dios encontró que solo hay uno en esa época de la humanidad. Solo hay uno. Y se llama Noé. Bueno, y Dios llama a Noé. Dice: Noé, se va a perder la raza humana, pero tengo un propósito que lo quiero cumplir. Y tú, Noé, haces parte de ese. Vas a entrar en el proyecto. Y Noé aceptó. Bueno, no era temeroso de Dios, porque ahí dice que Noé halló gracia entre los ojos de Dios. Gracia, favor inmerecido. Noé no lo merecía, que Dios lo salvara, pero Dios quiere no solo salvar a Noé, quiere salvar su familia y quiere salvar la humanidad, porque Dios se mueve, ¿por qué? Propósito. Entonces, una pandemia total que cubrió la humanidad. ¿Y qué hizo Dios? ¿Estaba presente? Claro, Él lo ve todo, está pendiente de todo, gobierna todo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Actuó? Sí, Señor, Dios actuó. Llamó a Noé y le propuso un plan. Noé, mira, tenemos que salvar la humanidad. ¿Qué hay que hacer, Señor? Mira, cosas locas, raras, extrañas, novedosas. Nadie ha hecho esto, pero Noé lo van a llamar loco. ¿Cómo va a ser una cosa así? Hazte un arca. Imagínese usted la navegación en los mares para esa época. No ha evolucionado a la manera que aparece ahí, que dice que Dios le dijo: Noé, hazte un arca de estas dimensiones. Una cosa gigantesca para esa época. Para hoy no. Los transatlánticos gigantes en ciudades, en las aguas, en los mares. Pero para esa época no, pues fabricaban las lanchitas, barquitos chiquitos, pero no estaba tan desarrollada la navegación. Y el arca que Dios le manda hacer es una cosa grande, es una pequeña ciudad flotante para meter animales y para él y su familia, y que aguantara y soportara un diluvio. Pero Dios dice: voy a juzgar la tierra. Se muere todo el mundo, hasta los animales, hasta las bestias, todos se mueren. Estaba molesto Dios, todo lo que he creado. Bueno, pero te vas a salvar tú, Noé. Tu fe te va a salvar. Más adelante en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, se nos habla de Noé nuevamente, y va a decir que Noé, con esa fe que tuvo en Dios, salvó a su familia y condenó al mundo. ¿Condenó en qué sentido? Que por causa del pecado se murieron, pero gracias a que salvó a su familia por su misma fe, salvó también la humanidad. Y salvó entonces, o rescató, la promesa de Dios. Continuó con Noé y ahora va a continuar con los descendientes de Noé. Entonces, en una pandemia de ese tamaño, mire, ¿actúa Dios? Claro que actúa. Dios se presentó otra vez, y ahí está. Salva a Noé y rescata a su familia. ¿Qué va a pasar después? Nos vamos a encontrar que pasa el diluvio. Ahora, Dios le dio la oportunidad a la gente. Noé duró predicando, pero años, anunciando, arriesgando su vida, que lo tildaran de loco, mentiroso, embustero, falso, lo que se inventa, loco. ¿Cómo sería la esposa? Los hijos. Mi padre es un loco. Y ellos, bueno, la obediencia a los padres. Cuando Dios le dijo la orden: bueno, Noé, ya viene el diluvio. Comenzaron las gotas. Enciérrate en el arca. Y se cerró la puerta. Hasta dice el texto que Dios mismo cerró la puerta. De hecho, nadie la puede abrir. Una figura de lo que es la salvación. Se cerró la puerta y Noé quedó adentro con sus hijos, con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y las esposas de sus hijos. Entonces 8, eso tiene su simbología, por supuesto, pero 8 entran en el arca. 8 de toda la humanidad de esa época es la que se salva. Con estos 8, digamos, pasa el diluvio y la humanidad vuelve a empezar. Le quedó toda la tierra a Noé. Noé era descendiente ¿de quién? De Set. Fue el único que quedó descendiente de Set. Entonces con Noé va a continuar la promesa. Y Noé
entonces se va a volver un antepasado del Mesías que viene prometido para la humanidad. Ahora uno preguntaría, pero Noé se salvó del diluvio, ¿y será que Noé se salva para la eternidad? Pues claro, el texto dice que por la fe Noé le creyó a Dios que sí, y él se convirtió en el salvador de la humanidad para ese momento, pero su fe en Dios es la que lo salva. Sus hijos, pues la fe del papá les ayudó, su esposa. Entonces, lo de Noé es grande, porque Noé rescata a la humanidad. ¿Ve usted? Caín y Abel, la maldad de los hombres, Noé. ¿Actuó Dios? Totalmente. Tiene una solución. Pero ¿qué se ve en Dios? Se mantiene en su propósito, salvar la raza humana. Ahora, salvemos a esos 8 y ya quedamos. Vénganse para acá, para el cielo, y ustedes 8. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios y los 8. No, si Dios quiere pero cualquier cantidad que llenemos el cielo, que estemos con Él muchísimos. Es el deseo de Dios. No 4, 8, no, pues no. El que estaba riendo, recuerden, era Satanás, ¿no? ¿Se imaginan cuando el tema del diluvio? La risa grande. Le ganamos, todo se va a tierra caliente como yo. Nadie va a llegar al cielo. Y Noé halló gracia. Y con Noé Dios dijo, volvemos a empezar. Volvemos a iniciar. Y el propósito se mantiene. Imagínense, la risa quedó en Luzbel y los demonios quedó el grito de gol. De victoria, quedó ahogado. Con Noé. Noé ahogó el grito de victoria. Entonces, usted ve ahí cómo Dios actúa. Entonces vemos, se mantiene en el objetivo, en el propósito. Pero no se quiere traer solo para el cielo solo 8. No, muchísimos. Entonces vuelve y le dice a Noé, llenen la tierra, porque ese es otro propósito de Dios. Crear la tierra para 8 nomás, no. Muchísimos que vivan en la tierra, Entonces, ahí va, Dios se mueve de nuevo. Actúa en medio de una pandemia de esas y actúa bajo un propósito eterno. La risa quedó ahogada entonces. El enemigo no pudo cantar victoria. El enemigo, mire, usted revisa la Biblia, es interesante cuando uno lee la Biblia y se encuentra el grito de victoria que el enemigo quiere dar, y cuando lo va a dar, queda ahogado, porque Dios tiene, como diría alguien, su as en la manga, ¿no? Jugando las cartas. Noé era un as bajo la manga. Cuando Caín y Abel, Set era el as bajo la manga. En el diluvio, la maldad de los hombres, Noé es el as bajo la manga. Cuando vimos con Moisés, el pueblo de Israel en la esclavitud, Moisés es el as bajo la manga. Dios tiene sus sorpresas. Entonces los gritos de victoria del enemigo, ahogados, quieto ahí, no señor. ¿Por qué? Dios enfocado en su propósito. Su propósito es, desde que creó al ser humano, desde que lo ideó en la eternidad, es vivir con Él, con esta creación que la hace a imagen y semejanza de Él. Pero es vivir. Entonces que se pierdan no tiene ningún sentido. Entonces el enemigo siempre queriendo, perdió. Dios se mantiene en su propósito. Y su propósito es que ninguna persona puede salvarse, no puede hacer nada para salvarse. Le toca, lo único que puede hacer es morir y pagar con la muerte el precio de su pecado. Esa es la consecuencia. Pero se muere y ahí se queda. Uno se muere y nada se lleva, dicen por ahí. Entonces aquí, ¿qué sucede? Dios dice, no. Sí, debe pagar. Se paga el precio del pecado, pero vamos a inventarnos algo donde el hombre pague, pero se salve. Pague por el pecado, pero se salve. Y es ahí donde está el plan eterno de salvación de parte de Dios. El plan eterno de Dios es ese. Entonces, para eso Él tiene que intervenir, Él tiene que participar, y por eso vendrá que Él encontró y dijo, no hay nada que hacer, no hay un ángel que pueda venir, que pueda enviar, no hay un Miguel, no hay un Gabriel, no hay un arcángel, no hay un querubín, no, ninguno, porque no tiene nada que ver en eso. El que pecó fue el hombre, el ángel no tiene por qué, ningún ángel tiene por qué venir a salvarlo, no. El hombre tiene que salvarse, el hombre tiene que buscar la salida, pero no la puede encontrar. Dios que dice, le voy a ayudar, pero la única manera
es que yo que soy el ofendido, yo mismo me pague. Pero que pague por él. El que tiene que pagar es el hombre, pero no va a poder pagar. Y no hay nadie que pueda pagar por él. Pero yo no quiero que se pierda. Dios dice, yo voy a pagar por él. Entonces esa es la promesa. Entonces Dios enfocado en ese propósito eterno. Pensemos pues, cuando Dios creó al hombre dijo que llene la tierra y nos la disfrutemos. Gocemos. Bueno, si entra el pecado se pierde. Pero si entra el pecado, lo salvamos. Entonces, pensemos el momento en la eternidad. Cuando pase todo, se cumpla el propósito de Dios, los salvados del pecado. ¿Qué vamos a hacer? Pues estaremos en la presencia misma de Dios, disfrutando lo que Dios ha querido, disfrutando su presencia, su gloria. ¿Qué iremos a hacer allá? Quisiéramos que la Biblia nos lo dijera, pero el texto bíblico, lo que tenemos aquí es la información suficiente para salvarnos. Además, debemos tomar en cuenta algo. Ya es un lenguaje trascendental, es un lenguaje espiritual, es un lenguaje, el lenguaje del reino eterno. No tendríamos la precisión de decir, es otra dimensión. Sí, es otra dimensión realmente, pero es otro nivel espiritual, otro nivel de relaciones que no alcanzamos nosotros a dimensionar ni a entender. No. Uno de los grandes teólogos de la historia, reconocido por propios y extraños, es Juan Calvino. Y él en su estudio de Dios dice que no tenemos suficiente lenguaje, y eso que es tan profundo en el tema de Dios. Él escribe, es un genio de la teología, y llega a decir, nosotros cuando hablamos con Dios apenas tenemos unas vocales, las vocales para balbucear, somos como unos bebés cuando hablamos con Dios, porque no tenemos suficiente lenguaje. Es más, mire, ejemplos, Isaías cuando vio la visión de Dios, Isaías capítulo 6, quedó Isaías perplejo. Ezequiel, perplejo. Juan en el Apocalipsis, perplejo, me parece. Vi cosas como tal, que se parecen a tal cosa, se parece a tal, miraba para un lado, veo cosas que se parecen a esto, colores que se parecen a este. Es otro nivel. Y nosotros no tenemos cómo expresarlo. El apóstol Pablo dice en sus experiencias profundas con el Espíritu que subió al tercer cielo para explicar que estuvo en ese nivel espiritual tan elevado. Dice, y allí le fue dado a conocer cosas que no le está permitido, que no hay manera de describirlas, son indescriptibles. Entonces, ¿qué sucede? No hay manera de conocer qué haremos en el cielo todavía. ¿Por qué? No nos lo pueden explicar, y aunque lo hicieran, es como si usted y yo que hablamos español o inglés o francés, pero no entendemos nada del mandarín, y nos hable alguien en mandarín y nos pregunte, ¿entiende? Pero nos grita y todo, pero no entiende esto tan sencillo. No, es un lenguaje que no entendemos. Como nosotros a él, si no habla español o inglés o francés, le hablamos español, el claro español despacio, no entiende. Nos pasa entonces igual a nosotros, nos hablan del cielo en el lenguaje espiritual, en el lenguaje de allá, no entendemos, todavía no tenemos ese conocimiento. Cuando lleguemos al cielo es que lo vamos a entender, y es un lenguaje espiritual. El apóstol Pablo tuvo esa experiencia. Dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. El Espíritu, pues ¿cómo supo él que era el Espíritu? Porque no se ve, pero está en ese nivel espiritual que dijo, el Espíritu intercede. ¿Cómo se dio cuenta? Está en ese nivel espiritual y se dio cuenta que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos, ni siquiera con palabras. Ahí ya está nomás una pequeña muestrica que la vio Pablo, la experimentó. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. ¿Cómo lo hace? En ese nivel espiritual me di cuenta, pero no puedo decir cómo es. Ese es entonces más o menos una muestra. Bueno, esta es
Entonces, algunas ideas que nos ayudan a entender un poquito. Tendremos otros ejemplos bíblicos, y llegaremos a más adelante, donde más pandemias que afectaron a toda la nación hebrea o a muchísima gente, y pensaría uno de nuevo, ¿y Dios actuó? Sí, ya lo podemos mirar que sí, Dios actuó, Dios participó. Entonces, en estos ejemplos que hemos visto, mire usted, Dios se mueve o actúa no como que queremos nosotros, sino bajo un propósito. ¿Se queda en silencio Dios en cada situación de esas? Nunca se queda en silencio. Actúa, actúa. Digamos que no, bueno, aclaremos lo del silencio de Dios. Cuando Dios se queda en silencio, como dice una canción de un gran cantante cristiano en español y en inglés, cuando Dios se queda en silencio es que está trabajando. Es que así es. A nosotros nos parece que se queda diciendo, no dijo nada, no habló nada, no, está en silencio, pero está actuando, está preparando las cosas, está organizando las cosas. Para nosotros nos parece un silencio así largo, extendido. No, para Dios no, suficiente. Entonces, mire usted, Dios ve lo que sucede, Dios ve lo que está pasando, Él no pierde el control, Él actúa, y a veces actúa a través de personajes, y para que hagan algo. Guarda silencio, pero en ese silencio Él está haciendo algo, está preparando las cosas que vienen. Y otra cosa, quedémonos ahí en esto. En esas situaciones, Dios está enseñando. El tema es que nosotros aprendamos las lecciones. Cuando revisamos esas situaciones que ya se han presentado, como las que hemos visto, ¿qué nos damos cuenta? Que Dios enseña lecciones. Pero de mí o de nosotros depende, o de las personas ha dependido si las han aprendido. Y si no las han aprendido, pues se perdió el tiempo. Pero depende de Dios, Dios no lo va a obligar a usted, no nos va a obligar. Pero ahí está, pues, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque bueno, Dios actúa o no actúa, se queda en silencio. Bueno, ¿y usted y yo qué hacemos? ¿Qué ha pasado en estos casos? La gente ha actuado y los que le temen a Dios se movilizan en clamor a Dios, en pedirle, en esperar, en crecer en su paciencia, crecer en su fe, en esperar en Dios. Pero se demora mucho. No, que se tome el tiempo que quiera. Dios está ahí, entonces su fe debe fortalecerse, su paciencia, todo lo que hay que lidiar, la economía, la salud, el encierro, la inactividad, bueno, muchas cosas, hasta la salud mental, bueno, la violencia intrafamiliar también, todo eso, pero hay lecciones. Ahora, la iglesia también debe aprender lecciones, claro, la iglesia en este caso, porque el pueblo de Israel tuvo que aprender lecciones. Por ejemplo, en la esclavitud tuvo que aprender lecciones, más adelante en la cautividad, aprender lecciones. Un gobernante, por ejemplo, malo, y muchos años. Y Dios no actúa, aunque se le pide. Él da lecciones, pero tenemos que aprenderlas. Y a veces son lecciones para la siguiente generación. Eso no nos entra a nosotros, pero él piensa así. Entonces debemos aprender a pensar como Él piensa. Y cuando aprendemos un poquito a pensar como Él piensa, nos cuesta porque nuestro acelere, hagámoslo así, como práctico. No, Dios lo tiene en control. Entonces eso no perderlo. Entonces, ¿qué lecciones deberemos aprender de este momento que estamos pasando en el mundo como iglesia? Una que yo veo es que Dios no pierde primero el propósito. Y el propósito sigue ahí. Hay que predicar el Evangelio. Como sea, hay que anunciarlo. ¿Y qué le ha sucedido pronto a la iglesia? En algunos momentos, porque la historia nos lo muestra, se acomoda la iglesia, se amodorra, entra en una quietud, se dedica a otras cosas que digo yo, se engolosina. Dios no se distrae. Dios se mantiene en su propósito. La iglesia se engolosina en otras cosas. La iglesia se distrae en otras cosas. Se engolosina, es decir, se queda comiendo cositas ricas, seguramente deliciosas. Pero por comer esas cositas deliciosas, disfrutarlas, pierde la visión, pierde la misión, no la hace. Los recursos que ha de invertir
recurso humano, recurso tecnológico, recurso de conocimiento, recurso de hombres y mujeres, recursos ministeriales, de todo tipo de recurso financiero, los recursos que debe utilizar para desarrollar la misión, no, los deja guardados, los deja quietos. Dedica esos recursos a otras cosas. Ahí hay que aprender, oiga, porque es importante mirar que una parte de la iglesia, digamos, es como libre, pero hay una parte de la iglesia de Cristo en el mundo, en este mismo momento, que está pasando situaciones bien difíciles, o que lleva años en la China, como 90 años, bajo un régimen que impide la proclamación del Evangelio. Pero deja de ser iglesia los que creen en Cristo, no, ahí está la iglesia. Y dicen que se va a convertir en pocos años en el país con más cristianos del mundo, aún con persecución y sin poderse reunir como nosotros. Ya no hay templos. No hay templos como nosotros. Para nosotros esto es nuevo, para ellos llevan 90 años viviendo así. Bajo el régimen comunista ruso fueron más de 70 años, y cuando al fin cayó el régimen comunista de ese momento, sacó la cabeza de la iglesia. Y resultó que la iglesia, por las Biblias que necesitaba y el movimiento, la iglesia que no tenía santuario, no tenía templos, no podía reunirse porque no se lo impedían, resultó que la iglesia era más numerosa que el mismo partido de gobierno. ¿Y de dónde? Si la perseguían, los mataban, los líderes los desaparecían. No deja de ser iglesia. Aprendamos las lecciones que Dios quiere enseñarnos en este tiempo difícil. Qué gusto haber compartido con ustedes esta nueva capilla virtual. ¿Qué dice la Biblia? Y les invito a una tercera parte de ¿Qué dice la Biblia? En esta serie Dios y Pandemia. Recuerde que nuestros temas están en YouTube, nuestro canal en YouTube, nos consigue por Capilla Virtual o Pastor Leonel Molano. Ahí estamos. Y nos encuentra en nuestra página en Facebook, Capilla Virtual. Puede seguirnos en Twitter, @la Capilla Virtual. Nos puede seguir también en Instagram, #la Capilla Virtual. Y sus correos, nos puede escribir al correo lacapillavirtual@gmail.com, al WhatsApp 312-306-0209, 312-306-0209. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por suscribirse, gracias por seguirnos, gracias por recomendarnos. Y si podemos ayudarle para que se edifique en su fe, pues estará hecha nuestra tarea. Les bendigo a todos y recuerde usted, los miércoles en vivo a las 9 de la noche estamos en ¿Qué dice la Biblia? Y los domingos en vivo a las 5 de la tarde en Así dice la Biblia. Estamos en nuestro canal en YouTube. Soy el Pastor Leonel Molano y les bendigo a todos. Que la gloria del Señor no sea parte de su vida, de su familia, de su servicio a Dios, de su ministerio. Adelante en el Señor, que Él está de nuestro lado. Nosotros no nos apartemos de Él, aún en medio de situaciones difíciles. Ahí vamos a seguirle y vamos a servirle. Mil bendiciones para todos.